estamos junto a Sara Larraín, que es una persona claramente líder en materias medioambientales a nivel nacional, que tiene una vida de compromiso con estos temas, y no solamente de ahora, sino estuvo desde el comienzo, ¿no?, de la regulación ambiental impulsando precisamente esta materia y el conocimiento público y la valoración del medio ambiente como algo que debe ser tratado a nivel de el diseño e implementación de políticas públicas. Así que estoy muy contento de contar con Sara. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Encantada, Mauricio, y todo mi apoyo y suerte para este gran desafío de ir de constituyente por Magallanes. Muchísimas gracias, en eso estamos. Sara, ¿cuáles son, tú crees, hoy día los principales desafíos que uno puede observar a nivel institucional para que exista una protección efectiva del medio ambiente, sobre todo frente a este conjunto de proyectos que se instala en todas nuestras regiones? Esto lo hemos visto en nuestra Patagonia, ¿no?, acá en Magallanes, para los efectos entonces de que se pueda efectivamente realizar una evaluación de estos proyectos de una manera mucho más transparente, concreta y seria de lo que hoy día ocurre. Mira, yo creo, Mauricio, que, y particularmente en el ámbito constitucional, aquí el gran desafío es el marco de las definiciones y los principios. Eh, Recordemos que la actual legislación ambiental es de un periodo del inicio de la transición hacia la democracia, en el cual el tema ambiental prácticamente era una cosa foránea que no estaba dentro de los actores principales que condujeron esta transición. Pero hoy día las cosas han cambiado. Hoy día tenemos el país lleno de conflictos ambientales, particularmente por temas de contaminación, particularmente por temas de escasez o de concentración de derechos de agua, más los años de sequía que hemos tenido. Tenemos problemas con el sector forestal, no solamente expansión de monocultivos, sino que incendios forestales, producto de mala planificación digamos, de los planes de manejo de estas áreas, y los incendios forestales producto del cambio climático. Y además, como mega problema, el tema del cambio climático, que implica aumentos de temperatura, implica reducción de precipitación. Entonces, hoy día ya es un macro tema que está incidiendo en la salud de las personas, está incidiendo en la economía fuertemente, y está incidiendo en el desplazamiento territorial de las actividades. Hoy día tenemos las viñas que se han ido hasta la región del Biobío, tenemos cereza hasta Chile Chico, porque obviamente el desierto y los ecosistemas más cálidos avanzan hacia la zona sur. Entonces, lo primero que desde nuestra perspectiva debe establecerse en la Constitución es la garantía de protección del medio ambiente o la naturaleza y sus ecosistemas y sus ciclos vitales dentro del territorio nacional. Y esto es un deber del Estado, pero tiene que ser un deber compartido con los ciudadanos. Eso es muy cierto, porque finalmente las comunidades muchas veces son simplemente espectadores o derechamente víctimas de los proyectos que se van instalando en todas nuestras regiones, y eso lo hemos podido ver acá en nuestra Patagonia. Y esto se da además en un contexto donde las decisiones se toman a nivel central y donde hay una institucionalidad que es muy permeable al tráfico de influencia, al telefonazo. Yo creo que hay que hacerse cargo también de eso derechamente, ¿no?, para que lo que se denomina este derecho fundamental a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, que está consagrado hoy día en la Constitución vigente, no sea simplemente una bandera falsa, como muchas veces uno lo siente. Yo creo que en ese sentido habría que avanzar también en establecer una cierta institucionalidad dentro de la Constitución. Yo no sé por qué, por ejemplo, mucha gente habla de que el Banco Central autónomo tiene que estar consagrado en la Constitución, que creo que es una idea discutible. Yo creo que también debemos discutir la posibilidad de que un órgano estatal que evalúe y fiscalice los proyectos tenga rango constitucional, se establezca además una autonomía efectiva para que obviamente tenga la posibilidad de hacer esta labor,
e independientemente de aquello, un poco lo que tú planteas, ¿no? Adelantarse. La posibilidad que la comunidad o las comunidades de nuestros territorios tengan, ¿no?, una voz decisiva para fijar de antemano lo que es, por ejemplo, la vocación de desarrollo de una determinada área, obviamente respetando ciertos principios consagrados en la Constitución vinculados a la protección del medio ambiente, y en ese contexto definir, ¿no?, áreas donde se pueden instalar proyectos u otros no, ¿no? Lo que se ha denominado el ordenamiento territorial, el manejo integrado de cuencas. Eso da una garantía a todos, porque de antemano se establece, a partir de un proceso participativo, cuáles son aquellas actividades que se van a realizar en un territorio, participativo más con la comunidad que está en el lugar, y también se definen las áreas donde se van a poder desarrollar estos proyectos. Y eso yo creo que sería Claramente. algo muy bueno establecerlo desde ya a nivel constitucional, porque la verdad que uno ve estos temas como un tema muy, digamos, abstracto. El cambio climático se ve también hasta el día de hoy, a pesar de la evidencia, ¿no?, que podemos constatar, como algo que es más o menos ajeno. Y sobre todo, bueno, mucha gente puede pensarlo en regiones como Aysén, como acá en Magallanes, ¿no?, donde muchos de los problemas importantes, patentes a nivel medioambiental, se observan, según algunos, ¿no?, que no conocen mucho la realidad de la zona, a un nivel de menor intensidad. Pero la verdad es que acá está el futuro, ¿no? Está el futuro de la humanidad de Chile, acá en la Patagonia, un patrimonio ambiental y humano que hay que cuidar. Entonces, ¿cuáles son las medidas que también en ese ámbito tú observas y cuáles son los problemas también que tú ves, sobre todo en la zona sur austral? Mira, yo creo que a continuación de que tú dejes una definición clara sobre la protección del patrimonio ambiental y sus ciclos vitales, porque no es solamente proteger, cerrar, sino que tenemos que encontrar alguna forma de que la naturaleza pueda seguir subsistiendo, desarrollando sus propios ciclos. Eso tiene que ver exactamente y a continuación, en la Constitución, yo estoy totalmente de acuerdo, debe quedar establecida que el Estado y los ciudadanos velarán porque las actividades que se desarrollen tengan una relación o sean compatibles con la vocación ambiental de esos territorios. Entonces tú dejas absolutamente establecido que en el fondo no te puedes meter con una cierta actividad de un cierto tipo que va a amenazar la posibilidad de que ese bosque o de que esa cuenca pueda seguir funcionando y ofreciendo los servicios ambientales que ofrece. Porque una cuenca no es solamente agua, una cuenca es ventilación, una cuenca es una serie de generación de sedimentos para la desembocadura, es decir, cada ecosistema te ofrece distintos servicios ambientales. Por eso que necesitamos mantener la integridad del ciclo vital de este ecosistema y justamente las actividades debieran tener como condición que sean compatibles con la vocación territorial de ese ecosistema, porque ahí tú puedes tener esa actividad por siempre. Ahora, particularmente hay dos elementos que son relevantes en el tema de la Constitución. Tú tienes que evitar, como estamos conversando, de que el Estado desde Santiago entregue una concesión sobre el territorio sin tener verdaderamente el reflejo, la opinión y el resguardo del territorio que está a cargo de la comunidad local. ¿Por qué? Porque en el fondo estamos acostumbrados que finalmente el Estado, por este tema del poder del mercado sobre el Estado, en contra de los intereses de los ciudadanos, el Estado muchas veces entrega concesiones por sobre los intereses de la región. Y entonces la región se encuentra con un problema de repente y tiene que mamarse un proyecto que sabe que finalmente va a destruir la zona, como ocurrió en el caso de Iraicén con los ríos de la Patagonia, en el cual se logró prevenir. Pero en el caso de Alto Maipo, en la cuenca del río Maipo en Santiago, bueno, la gente de Alto Maipo, digamos, de la cuenca del Maipo, está sufriendo hoy día los problemas de los sedimentos producto del cambio climático, pero porque la empresa dejó una serie de sedimentos fuera del lugar y por lo tanto está sufriendo los efectos de este proyecto en el cual el Estado dio la concesión de agua primero,
y después dio la concesión de las obras y el permiso ambiental de las obras. Todo esto son permisos que entrega el Estado. O en el caso de Ralco, donde el Estado dio el permiso por sobre el tema del consentimiento previo libre e informado que ordenaba la ley indígena. El Estado entregó un permiso por sobre y incluso los representantes del Estado renunciaron al Consejo de la CONADI porque el mismo Estado estaba violando su propia ley de protección de los territorios indígenas. Eso no puede volver a pasar. Es por eso que hubo el estallido social, porque en Chile se multiplicaron este tipo de violaciones del propio Estado, de su Estado de Derecho. O lo que ocurre en el caso de lo que llamamos las zonas de sacrificio, donde personas de Puchuncaví, Tocopilla, Coronel o Huasco son personas que por décadas viven en situaciones de contaminantes atmosféricos por sobre la norma. Y cuando tú ves las cifras de morbilidad y de mortalidad, son 200%, entre 60 y 200% por sobre la media nacional. Entonces, ese tipo de abuso, ese tipo de conculcación de derechos por parte del Estado, tiene que definitivamente pararse con una definición en la Constitución mucho más fuerte y, como tú muy bien decías, de establecer el rango de la ciudadanía territorial en una situación de, digamos, de emparejar la cancha con la decisión estatal, con el objeto de que finalmente hay este balance en que si va a haber costos en una región, la gente tiene que saber los costos, aceptarlos y entender cuáles son los beneficios que va a recibir a cambio de esos costos. Entonces, tú vas construyendo una situación de equidad territorial y de justicia ambiental también. Pero la forma institucional puede ser parte de ciertas contralorías o una superintendencia ambiental o una superintendencia de desarrollo regional. Tenemos que encontrar una cierta forma, pero nosotros, o bien una asociación de municipalidades que ejerce ese rol junto con organizaciones ciudadanas, pero creo que tenemos que avanzar en Chile a una descentralización radical, no solamente con los gobiernos regionales, sino que con mayor atribución de municipios, tanto digamos, atribuciones políticas como administrativas, y de las organizaciones ciudadanas. Porque un municipio, una región sin organizaciones ciudadanas que estén en los territorios, que estén siendo las antenas, que estén dando las ideas de la implementación y que finalmente sean las que establecen las prioridades de lo que se va a hacer en la región, que no debe ser la autoridad, tiene que ser la ciudadanía en su conjunto. Por eso lo importante los plebiscitos y de esta forma de chequeo con la sociedad es la única vía de que podemos construir una sociedad más estable políticamente, con una mejor convivencia social y obviamente emparejar la cancha en términos de los derechos sociales. Si no, no tenemos ninguna posibilidad. La descentralización claramente es una bala de plata que te va a ayudar a abordar los temas ambientales, los temas sociales y los temas políticos. Bueno, el Estado, la idea es que cumpla su rol, ¿no? Yo siento que el Estado hasta el momento es como una suerte de sucursal de los grandes grupos económicos, de la SOFOFA, se comporta así. Y generalmente la institucionalidad, especialmente en lo ambiental, ¿eh? Yo siento, bueno, he estado también involucrado en temas ambientales hace muchos años, hemos participado en hartas cosas junto a ti, Sara, y la verdad que me acuerdo, por ejemplo, cuando se discutió el tema de los tribunales ambientales, ¿no? O el Consejo de Ministros, claro, que es el único ministerio que tiene una especie de comisariato político de un Consejo de Ministros, todos los productivos, y son el Consejo de Ministros del Medio Ambiente. ¿Qué haría si al Ministerio de Minería le ponemos un Consejo de Ministros y está el ministro ambiental ahí? O sea, esa cosa de volarla definitivamente es absurdo. Pero te acuerdas cuando se empezaron a hablar de los tribunales ambientales, querían un solo tribunal ambiental a nivel nacional y que el tribunal estuviera integrado básicamente por personas vinculadas al Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Economía, que, bueno, obviamente iban a formar la mayoría, ¿no? Y ahí hubo una lucha, bueno, finalmente logramos de alguna manera cambiar esto, ¿no? Pero tampoco de forma tan radical, a pesar de que, bueno, yo creo que sí ha avanzado, hay una justicia,
ambiental que de alguna manera ha dado un salto, ¿no?, hacia adelante en nuestra institucionalidad, pero siempre está marcado ese tema, como que el medio ambiente para nuestras autoridades en general, ¿no?, para el gran poder político y económico que lo financia, es una molestia, ¿no? Es una cosa que parece que hay que cumplir porque hay ciertos estándares internacionales que así lo indican, más que por un tema de convicción, ¿no? Y desde esa perspectiva yo creo que también hay que cambiar la mirada, y esta mirada tiene que venir desde la ciudadanía, como tú bien señalas. Ahora, hay un asunto que es súper clave y que creo que también va a estar muy en el debate en el proceso constituyente, donde hay grandes intereses económicos. Yo creo que ahí va a haber una presión enorme para solamente hacer cambios formales, ¿no? Un maquillaje y venderle alguna pomada directamente a la ciudadanía con esto, que tiene que ver con el derecho de agua, ¿no? Acá es bien importante señalar que la Constitución en forma inédita garantiza a los privados el derecho de aprovechamiento de las aguas. Y este derecho se entrega de manera perpetua, con toda clase de garantías para los privados y dejando muy atrás lo que debiese ser lo obvio, ¿no? Que el agua es un recurso que debe estar destinado primordialmente al consumo humano y no primordialmente a lo que es la utilización por grandes emprendimientos agroindustriales o mineros, ¿no? Y este es un tema que también es importante acá en Magallanes, donde tenemos un patrimonio ambiental muy valioso que hay que proteger. Entonces eso también es algo que muchas veces se pierde de foco. ¿Cómo ves tú el tema de la discusión sobre los derechos de aprovechamiento de agua y, bueno, cuál es la posición que tienes sobre esta materia? Mira, la verdad es que ese junto con el tema de las energías limpias ha sido el tema que he trabajado durante toda mi vida desde Chile Sustentable. Y en la campaña constituyente, yo voy por el Distrito 11 acá en Santiago, estamos viendo y destacando y visibilizando el tema del agua también. ¿Por qué? Porque el agua es un bien público, es un bien nacional de uso público, es propiedad de todos los chilenos, está establecido así en el Código Civil, está establecido como un bien público en el Código de Agua. Y claro, ahí está establecido el tema de las concesiones de los derechos de agua gratuitamente y a perpetuidad, pero no está el tema de la propiedad. Entonces, en la reforma del Código de Agua, lo que hemos logrado en estos 9 años, ya estamos en la Comisión de Constitución en trámite final, lo que se ha logrado es establecer que primero, que el agua es un derecho humano fundamental, es un bien público de todos los chilenos, es inembargable, intransable, etcétera, etcétera. Y se está estableciendo que el Estado podrá conceder concesiones de aprovechamiento hasta por 30 años, eh, que obviamente se pueden renovar según la situación, pero está estableciendo la figura de la concesión con el objeto de, obviamente, traer las aguas nuevamente a través de un mecanismo que asegure la propiedad pública y al mismo tiempo establezca prioridades de uso, como tú has señalado. Y dentro de las prioridades de uso que por lo demás existen en todos los países del mundo, está obviamente primero el agua potable y saneamiento, que además es un derecho humano consagrado por Naciones Unidas en el año 2010. Después las actividades de subsistencia humana. Después la protección de las fuentes. Y una vez que te aseguras el agua potable y saneamiento, las actividades de subsistencia y la protección de las fuentes, puede entregarse concesiones para usos con fines de lucro. Porque si no haces esa priorización, y en todo el mundo se ha hecho esta priorización, no hay ninguna posibilidad de aprovechamiento de las aguas. Entonces, eso implica que tendríamos un código más sólido que deja súper claro, digamos, el derecho humano, las actividades de subsistencia, la protección de las fuentes, incluidos los glaciares. Todo esto además como un bien público, intransable, inembargable, etcétera, etcétera. No hay que aquí un mercantiliceo de agua en el mercado del agua. Y obviamente va a desaparecer el 19 número 24, inciso final de la Constitución, que dice aquellos que inscriban los derechos de agua de acuerdo a la ley, les dará la propiedad sobre ellos. Eso no va a estar, porque aquí la trampa estuvo
entre el Código de Agua, entre la Constitución del 80 y el Código de Agua de 1981. Esta es una malla que se tejió, lo mismo que la concesión minera plena, que prácticamente es un derecho de propiedad que no paga ningún royalty. Entonces, todo este tipo de elementos tenemos que resolverlo en la medida de devolver a los chilenos el poder de tomar la decisión, pero también devolver a los chilenos la propiedad sobre el patrimonio ambiental y que por lo tanto podamos decidir en un marco de bien común. Y si se le otorga a un privado una concesión sobre un bien público, ese privado tendrá que devolver parte de los beneficios que él asume por usar ese bien a toda la sociedad, porque es un bien, es un capital de toda la sociedad. Entonces, cuando tú analizas la gran riqueza en Chile y las inequidades y te vas al fondo, tú vas a ver que la estructura de inequidad está construida por sobre la inequidad en el uso del patrimonio ambiental, donde vas a ver las familias pesqueras, los que tienen los derechos de agua, los que tienen las dos empresas que tienen el sector forestal o las empresas que tienen las concesiones mineras. Es evidente que ahí está la estructura de este oligopolio en cada uno de los sectores de la economía de este país. Bueno, eso es cierto. Lo más insólito es que nuestra Constitución, como tú bien señalas, dentro de los derechos fundamentales se establece el derecho de propiedad. Y ahí se fija precisamente el amparo, la protección para quienes son titulares de derechos de aprovechamientos de agua. Pero no se establece en ninguna parte de la Constitución el derecho humano de acceso al agua, lo que Eso es tiene que quedar. insólito. Eso, Yo creo, Mauricio, eso tiene que quedar porque además Chile ratificó esta resolución de la Asamblea General. Chile la ratificó tal como ha ratificado los derechos humanos de la década del 50, que están ratificados y están en la Constitución, etcétera, etcétera. Entonces, el derecho humano, eso tiene que quedar obviamente en la Constitución, y en términos de propiedad tenemos que definirlo de otra forma. Tenemos que señalar que todos los bienes son bienes nacionales de uso público, etcétera, y en aquellos casos de la propiedad privada estarán sujetos a la función social y ambiental de la propiedad. Porque claro. nadie puede tener una propiedad o un campo o cualquier cosa y hacer lo que quiere. No, esa propiedad tiene que estar sujeta a la función social y ambiental del territorio nacional, que es de todos los chilenos. Ahora, acá también se ha armado un discurso que es bastante engañoso y es bueno también denunciarlo, porque hay muchos candidatos que cuando le plantean esto, hay que recordar que uno de los bienes más preciados que existe hoy día en nuestro país es precisamente estos derechos de aprovechamiento de agua, por lo menos para conglomerados económicos. Entonces hay muchos candidatos, precisamente en la constituyente, que es financiado de alguna forma por estos grupos o están vinculados, ¿no?, con grupos que tienen muchos derechos de agua o ellos mismos tienen derecho de agua. Entonces uno le plantea el tema y dice, mire, yo creo que lo que hay que hacer es establecer que en la Constitución se consagre que el agua es un bien nacional de uso público. Pero esa es parte del engaño. Acá se montó un engaño para vender una historia. La historia es bien sencilla, se dice, mire, son bienes nacionales de uso público, con eso nos quedamos tranquilos, entonces de todo. Sí, pero hay una trampa. ¿Y cuál es la trampa? Que paralelamente se establecen los derechos de aprovechamiento de esas aguas. Y esos derechos de aprovechamiento de esas aguas, que son bienes nacionales de uso público, esos derechos de aprovechamiento son entregados a los privados de manera perpetua, gratuita. Entonces, claro, acá todo el mundo se llena la boca, no, ningún problema con el agua, establezcamos que son bienes nacionales de uso público. No, pues, hablemos acerca del aprovechamiento, cómo se utiliza. Como tú bien dices, tiene que haber una entidad que vaya más allá de los privados, que puedan decidir cuáles son los usos de estas aguas, sobre todo en una situación como la que estamos. Acá en Magallanes el agua es un patrimonio muy preciado en la Patagonia. Tenemos acceso a Campo de Hielo Sur, a las reservas mundiales, una de las reservas mundiales más grandes de agua potable. Entonces, es un patrimonio inmenso, muy valioso, que hay que proteger, pero que hay que proteger en el sentido del interés general en forma participativa. Así que bueno, son muchos los desafíos, Sara, la verdad es que te agradezco mucho esta conversación y yo espero que las personas también se movilicen, ¿no?, por este tema, que son los temas de futuro, son los temas del siglo XXI. Y acá, en nuestra Patagonia, tenemos un patrimonio ambiental gigantesco que tenemos que resguardar de manera efectiva.
Y ese resguardo parte por una institucionalidad que sea seria de verdad, ¿no? Y que además permita la participación ciudadana desde nuestros territorios. Muchas gracias por la invitación, Mauricio, y la verdad es que estás en un territorio, como tú dices, privilegiado. Ahí tenemos el tremendo patrimonio ambiental, pero además la belleza de la naturaleza en su conjunto. La marabunta del extractivismo no ha llegado de una forma brutal a esa zona. Han logrado además establecer icónicamente la Patagonia magallánica como verdaderamente un destino, un símbolo de clase mundial de lo que es la naturaleza, y cómo tú puedes vender este servicio de ir visitar la naturaleza, pagar por aquello sin consumirla. Y yo creo que acá Magallanes tiene esa posibilidad hoy día y está en mucho mejores condiciones que otras regiones del país para negociar una protección que realmente pueda construir una economía con muchos encadenamientos que puede hacer que todo Magallanes puede vivir de su patrimonio ambiental sin destruirlo. Por lo tanto, creo que estás en una región y en un distrito tremendamente privilegiado, y yo espero que te vaya muy bien con el objeto de que podamos dejar en la Constitución justamente los elementos que permitan proteger la Patagonia chilena. Bueno, ojalá que sea así, podamos hacer fuerza en estos temas desde una convención constitucional. Así que un gran abrazo y nos estamos viendo. Muchas gracias. Amigas y amigos, bueno, esta noche vamos a conversar con alguien que ustedes probablemente conocen bastante bien, que es Alberto Mayol, que no requiere mayor presentación. Él es sociólogo, académico, escritor, no solamente de ensayos, sino también de ópera, entre otras cosas que la verdad él ha emprendido. El proyecto La Cosa Nostra, además, que es un proyecto muy potente, que es un proyecto de reflexión y difusión acerca de los temas relevantes en nuestra sociedad y que ha tenido bastante impacto, que lo hace con Mirko Macari y con Darío Quiroga. Así que, bueno, Alberto, muchas gracias por acceder a esta invitación. Mauricio, no, encantado, el encantado soy yo y muchas gracias por invitarme. Y yo a Mauricio Daza aún nunca le he dicho que no, así que... Me parece muy bien. Es recíproco, Alberto, así que sí, no hay ningún problema. Así es. Oye, Alberto, mira, quería conversar contigo esta noche acerca de la concentración económica y de qué manera esto puede ser considerado de alguna forma como origen y consecuencia a la vez, ¿no? De este sistema de abusos que se ha instaurado durante los últimos 40 años y que de alguna forma se encuentra establecido y también, ¿cómo decirlo?, tapado por la legalidad, ¿no? La legalidad, la Constitución se supone que debiese ser un límite al poder, pero en nuestra sociedad la Constitución se ha establecido como una suerte de cortina que tapa el funcionamiento verdadero del poder en nuestro país. ¿Cómo incide la concentración económica y cómo lo ves desde tu perspectiva? Bueno, yo creo que la línea argumental primera que uno debe partir estableciendo al respecto es bien simple y opera más que nada con plantear las preguntas cuyas respuestas develan lo que está de trasfondo. Me explico. Chile es el país donde los súper ricos que están inscritos en el ranking Forbes, ¿ya? Nada más que eso, los súper ricos ocupan el mayor porcentaje de concentración de entre todos los súper ricos de América Latina. O sea, cualquier país de América Latina, sus súper ricos ocupan menos porcentaje del PIB del país correspondiente que en Chile. Y ocupan mayor cantidad de población, o sea, hay más súper ricos y ocupan más porcentaje del PIB que en cualquier país de Latinoamérica. Simplemente la pregunta es, ¿eso puede ser una casualidad? No puede ser una casualidad. ¿Qué puede estar generando? Necesariamente no una cosa, muchas. Y como son muchas cosas,
requieren una estructura, eso que llamamos en sociología un orden. Y ese orden tiene que tener algún nombre, tiene que tener alguna característica. Y ese orden en Chile nosotros lo denominamos, obviamente, un orden neoliberal. Y esa estructura de poder, que es una estructura de poder, que es una combinación entre la estructura de poder oligárquico de la historia de Chile, del hispanismo, digámoslo así, para decirlo como Jaime Guzmán, por así decirlo, esa estructura de poder, más la estructura de propiedad, más el motor a combustión, que significa el tipo de Estado, para poder generar una verdadera aceleración de la producción de riqueza y por tanto de desigualdad, ¿ya? Esa combinación redunda entonces en la estructura de poder que tiene hoy día el dinero, por decirlo así, en términos simbólicos, el dinero en nuestra sociedad. El dinero, hemos controlado el poder político, le hemos puesto cortapisas, le hemos puesto una serie de problemas para que no tenga tanto poder político en la política, pero resulta que quienes tienen otro poder, que es el poder fáctico más importante de la transición, luego de que habían 4 poderes fácticos, ya nos queda solo uno, y en forma monopólica, que es el poder económico. Los otros poderes fácticos son mucho más débiles, y algunos prácticamente inexistentes, aunque a la gente le guste pensar lo contrario. Bueno, además este poder que está bastante concentrado, por lo menos en los principales mercados, tampoco es un poder económico que se haya de alguna manera constituido a partir de lo que es el desarrollo de un emprendimiento exitoso, innovador, competitivo, ¿no? Y que en ese contexto de competencia se haya impuesto derechamente un determinado grupo económico frente al resto, sino esto más bien deriva de lo que ha sido la cesión, la entrega, los denominados regalos regulatorios que se han entregado por parte del Estado, desde el Estado, a determinados privados, ¿no? Y en un contexto de una economía que ha sido calificada como una economía que no es muy compleja, no es muy sofisticada. Acá básicamente lo que se hace por la parte de los grandes grupos económicos, y ahí deriva gran parte de su riqueza, es la extracción de recursos naturales, ¿no? Y que se venden sin agregar valor hacia el extranjero. Esto es denominado, entre comillas, commodity. Y además, paradójicamente, estos grupos económicos además articulan empresas de servicios, ¿no? Que también los hiperconcentran. Y ahora, yo no sé qué piensas tú, si es casualidad que en ese contexto se haya establecido también en nuestra Constitución, por ejemplo, un poder político hiperconcentrado en el presidente de la República. Quizás eso hace más fácil, ¿no? Negociar. No tienes que negociar con muchos órganos, con muchas unidades, ¿no? Que tienen distribuido el poder político, sino concentras todo el poder político en determinados grupos, en un presidente, en partidos políticos que están contados con los dedos de una mano, que concentran el poder y así también los puedes capturar más fácilmente, ¿no? Sí, y de hecho ese último punto, nosotros solemos vincularlo a la problemática de la relación con el Congreso, pero nos fijamos poco, por ejemplo, y ningún alcalde reclama, y voy a explicar por qué, en la falta de poder político real que tienen los alcaldes. Los alcaldes tienen todas las funciones, todas, y no tienen un peso. El 9% del presupuesto de la nación en Chile se va a los municipios. El estándar mundial, como promedio mundial, está sobre el 20%. Hay países que constitucionalmente han determinado que sobre el 25% vaya a los municipios. Son municipios que tienen capacidad de poner la bala donde han puesto el ojo, ponen la plata donde les importa. Pero no es lo que pasa en el caso chileno. Entonces los grandes proyectos llegan donde un alcalde y se van a presentar y le dicen: yo voy a poner voy a invertir $3.000 millones haciendo un puerto. Entonces el alcalde dice: ah, mira, qué interesante, qué buena idea, qué sé yo, qué bueno que empiece la conversación. No, nosotros ya terminamos la conversación, venimos a avisarle porque ya hablamos con el ministro, el presidente. ¿Ya? Eso es lo que pasa. Entonces está esa dimensión, la dimensión estrictamente de carácter político, ¿ya? Pero hay una dimensión que efectivamente tiene que ver con la tendencia a la concentración como forma de resolver las problemáticas, de dirimir las problemáticas. Y si bien eso tiene una cierta eficiencia ejecutiva, no la tiene en términos de la posibilidad de producción de legitimidad.
lo que tú señalas yo creo que es relevante, porque también tiene, yo diría que un impacto respecto a un fenómeno que vivimos en las regiones, sobre todo acá en Magallanes, que es el tema de la centralización, porque finalmente las políticas públicas se diseñan y se implementan desde el poder central y son absolutamente ajenas, ciegas, ¿no?, a la realidad de los territorios. Entonces, tú de repente implementas políticas públicas y también las vas diseñando de la misma forma, por ejemplo, para Arica, que para Osorno, que para Magallanes, que para cualquier lugar, cuando la realidad, ¿no?, de estos territorios es muy disímil. Entonces, ¿de qué manera tú ves que concentración se vincula y es funcional, de alguna manera, al concepto de centralización? Bueno, mira, eso que tú tocas es un tema que es poco sexy, pero es impresionante. O sea, está lleno de regiones, sobre todo las extremas, ¿ya?, donde hay muchos subsidios habitacionales que nunca se ocupan, que sencillamente no dan los precios del lugar, de la zona, para que puedan ocuparse, para que puedan efectivamente postular personas de modo realista y efectivamente les sea un aporte para la posibilidad de obtener entonces una nueva vivienda. Hay subsidios, por ejemplo, como los que se han hecho respecto a la posibilidad de implementación de energías solares en los hogares. Esa implementación, Chile es el país con mejor sol del mundo, el mejor sol del mundo. No hay ni un otro país del mundo que tenga las condiciones de Chile. Pues bien, resulta que en Chile las políticas públicas al respecto son políticas públicas que formalmente se ven súper buenas. Fomento a la instalación en los hogares de paneles solares. Fantástico. Y ese fomento está supuestamente provisto de una cantidad de recursos muy importante. Y es verdad, está provisto de esos recursos. ¿Se gastan? Nunca, porque es casi imposible cumplir las condiciones, los requerimientos. O sea, se establece esa inversión fundamentalmente para la población más desposeída, en circunstancias que quienes van a hacer ese tipo de inversiones y innovaciones en los hogares son normalmente clases medias o clases medias altas. Es muy difícil que ocurra en otros lugares hasta que se haya masificado. Ahora, en este contexto yo quería que tú nos dieras tu visión acerca de cuáles son también los desafíos del proceso constituyente, porque el proceso constituyente no nació de la convicción democrática de los partidos políticos que tienen representación en el Congreso, sino básicamente una desesperación. Entonces, ¿cómo podría esto tener éxito y también cómo podría fracasar? ¿Cuáles son, para tu juicio, los elementos para que el proceso constituyente tenga éxito? Wow, mira, yo creo que nosotros tenemos que tener conciencia de la dificultad del proceso. Lo primero es tener claro eso. Me explico. La mayor parte de los procesos constituyentes se configuran de una manera tal de que no son una mera respuesta a una crisis. Están asociados a un proceso de crisis en el cual luego de un proceso de discusión cívica, a veces muy violenta, a veces muy compleja, pero un proceso de discusión que tiene cierta cantidad de tiempo, se determina que ya hay más o menos visos de solución, formas de trabajo o algunas visiones de mundo que tienen que estar, y que eso se va a plasmar, se va a cristalizar en una constitución. No es muy habitual que lleguemos a tener que discutir en una constitución que vamos a redactarla apresuradamente, porque esa es la realidad, va a ser en un tiempo breve, ¿ya? No es normal que uno llegue a tener que partir la discusión. Si tú te fijas, nos hemos negado a la discusión. Yo me acuerdo perfecto. El 21 de octubre del 2019, o sea, el lunes, después de que se había declarado la guerra, todo, ¿ya? El sistema político, el Partido del Orden, ¿ya? Declaraba sistemáticamente: está claro el diagnóstico, no necesitamos más diagnóstico, ahora tenemos que ponernos a trabajar en la solución. ¿Cuál era el diagnóstico? ¿Cuál era el diagnóstico? No había ningún diagnóstico porque justo antes nos decían que el problema no existía. El presidente había dicho que esto era un oasis. Nadie de este Partido del Orden, nadie de la izquierda de la exconcertación había salido a decir: oye, no, esto no es un oasis. No, porque parte del oasis era eso.
Yo tuve una exitosísima presentación en una feria del libro internacional donde expliqué los casos chilenos. Iba a una mesa pequeña, me sacaron de la mesa pequeña, me llevaron a la mesa principal. Finalmente hice la exposición final de toda la feria del libro y llega el embajador chileno y me reta. Y me reta por las cosas que estoy diciendo sobre Chile. En la época de la nueva mayoría, estoy hablando, de Michelle Bachelet. Y me reta porque resulta que, entonces yo le digo, a ver, usted me está retando porque yo llegué invitado a una mesa chica y terminé siendo la conferencia principal de la feria. Y porque tenía que estar 20 minutos y estuve 2 horas. ¿Ya? Usted me está diciendo eso, que Chile debería tener menos tiempo en esta cosa. Usted no sabe hacer su pega, le dije. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque había roto el oasis, porque no estaba diciendo lo que había que decir. Bueno, ese fenómeno, y esto ocurrió ahora y ocurrió antes. Bueno, ese fenómeno es la clave, es entender que no hemos querido hacer la pega de ponernos a trabajar en serio respecto a las respuestas que se requieren y al diagnóstico de base, más allá de decir, no sé, es la desigualdad, es como 3 tips. No, necesitamos un diagnóstico es una cosa mucho más complicada. Y en ese contexto, diagnosticar todos los nudos gordianos de este asunto, todas aquellas cosas que hay que pegarle un hachazo para cortar ese nudo, es clave. Yo creo que tenemos un desafío grande. Por eso es muy importante que tengamos en la constituyente personas que sepan resolver, no solo en términos técnicos, sino que también en términos de habilidad política, de saber cómo producir una salida, una solución a las problemáticas que se vayan planteando. Va a ser un ejercicio muy importante de madurez de Chile y tenemos que tomarnos muy en serio y ojalá salir jugando lo mejor posible. Bueno, yo creo de que obviamente si no hay un proceso que sea creíble, esto va a fracasar y va a profundizar la crisis social que dio origen al proceso constituyente. Y esto va a depender básicamente de la posibilidad de poder generar cambios reales. Yo creo que nuestra sociedad no va a aceptar una simple réplica, ¿no? Una constitución del 82.0 que se encuentre validada a través de este proceso. Y en ese contexto, bueno, todas estas voces que dicen, mire, ¿cómo hablan de rodear la constituyente? ¿No? Estos son casi unos terroristas. Están equivocados. Hay que rodear la constituyente. Rodear la constituyente no significa que haya una turba de personas con antorchas y una, digamos, hacha ahí, una guillotina para cortar cabezas afuera del lugar donde funciona. Lo que significa rodearla es que la ciudadanía esté atenta, que pida rendición de cuentas a quienes sean electos para estar ahí y que obviamente haya una atención respecto de lo que ahí se discute para tratar de desmontar lo que van a intentar varios, que es armar una cocina, ¿no? ¿Ah? Armar un Senado también 2.0, entre comillas, para los efectos de alguna manera llegar a estos acuerdos, entre comillas acuerdos, para los efectos de cambiarlo todo sin cambiar absolutamente nada. Y en esto se nos juega la estabilidad del país. Acá muchas personas pensaban que la paz social estaba garantizada, sobre todo los grupos económicos, bueno, que se han beneficiado y han profundizado este modelo de abuso. Pero la paz social en ninguna sociedad, y eso tú lo sabes mejor que nadie, es gratis, ¿no? Y hay que pagar un costo. Y si pagas barato una paz social, vas a tener una paz social mala. Una paz social que es inestable, de mala calidad. Tienes que pagar el precio de una paz social, porque sin esto tú no puedes realizar ni levantar ningún tipo de modelo, ni político, ni económico que sea sustentable. Bueno, sin duda, ¿no? Hay que hacerse cargo del Chile del siglo XXI bajo un esquema que es propio del siglo XIX, por lo menos la lógica, ¿no? En que opera nuestra constitución y nuestra institucionalidad. Y ahí hay, bueno, no solamente el tema de los derechos ambientales, ¿no? Que ya tienen algún desarrollo. Está, por ejemplo, el tema de los derechos digitales, ¿no? Acá en Magallanes hay un problema súper importante respecto de la posibilidad de acceder, por ejemplo, a una red que sea estable y que también sea de calidad y que sea asequible. Porque obviamente tú puedes decir, mira, tienes la mejor internet posible, o tienes que pagar 90 lucas mensuales. Eso es inviable para gran parte de las familias chilenas y hoy día, evidentemente, si tú no tienes ese acceso, quedas muy atrás respecto de la posibilidad no solamente de poder desde ya no tener beneficios estatales que te requieren clave única, cosas así de pedestre, o también el tema de la educación online, que es algo que hemos podido observar además a partir de lo que ha sido la crisis
del COVID-19. Y yo estoy de acuerdo contigo, pero con un bemol, ¿eh? Yo creo que es bien importante que las lógicas que se han dado durante las últimas décadas, yo te diría este partido del orden, yo no diría solamente la derecha, porque nosotros podemos ver que acá hay un lote, o sea, la verdad es que, oye, es increíble cómo Sebastián Piñera ha logrado levantar importante iniciativa en medio de la crisis total, ¿no? Marcando 5%, 7%, ha logrado imponer su agenda legislativa porque ahí están las Carolinas Goich, los Juan Pablo, los Letelier, los Jorge Pizarro, los José Miguel Insunza, y suma y sigue, ¿no? Entonces este es un fenómeno que va más allá de la lógica, que es una de las grandes mentiras que nos han vendido durante los últimos 30 años, ¿no? Eso de que, mira, en el Congreso hay dos fuerzas políticas que se oponen, ¿no? Que chocan entre ellas. La derecha vinculada al empresariado y la centroizquierda vinculada más bien al ámbito de los derechos sociales. Eso es mentira, digamos. Ellos se articulan en el momento de los cues, para decirlo en buen chileno, de una misma forma cuando se trata de proteger aquellos beneficios institucionales que tiene el empresariado. Por eso en ese sentido es bien clave, ¿no? Que también una convención constitucional se entienda de que hay ciertos requerimientos respecto a los cuales no puede operar la lógica. Mire, ¿sabe qué? Sentémonos a ponernos de acuerdo, porque este grupo, ¿no? La derecha más, ¿no? La suma del resto del partido del orden, ¿qué es lo que dicen? Cuando ellos ganan en las urnas, dicen algo bien sencillo: tenemos un mandato ciudadano y ellos nos han dado el apoyo para que impongamos nuestra agenda. Eso es la democracia. Pero cuando se ven que están complicados en términos electorales, entonces empiezan con las palabras: tenemos que hablar, tenemos que negociar, las políticas, los acuerdos. O sea, la mejor posición siempre para que no hayan cambios reales. Yo creo que, fíjate, yo siento de que acá, si no hay cambios reales, la verdad que la crisis se va a profundizar mucho más en una situación que nadie quiere, obviamente, ¿no? Nosotros queremos darle una salida institucional a esto. Y yo creo que eso es bien clave que lo entiendan precisamente los que se han opuesto a hacer estos cambios durante las últimas décadas. Claro, es que la teoría que sostiene la élite en Chile, que no es tonta, es una teoría muy simple, y dice que si luego de toda la lucha los sectores impugnadores no consiguen nada, sencillamente se desgastan. Y eso es lo que, a eso apuestan a que efectivamente venga el desgaste. Si tú te fijas, Sebastián Piñera cerró fila en los últimos meses con relativo éxito, como tú bien dices, en la agenda legislativa, es decir, asumiendo que se podía, comillas, comprar al Congreso con mecanismos no ilegales, o sea, como por ejemplo ofertas para las regiones, ofertas de mejoras sociales, hospitales, qué sé yo, beneficios que podían presentar los propios parlamentarios de cada región, que es un negocio muy clásico. En segundo lugar, los tribunales de justicia, una fuerte presión sobre los tribunales de justicia, interviniendo incluso los abogados integrantes ahora, el Tribunal Constitucional. O sea, lo que yo leí de ese fallo del Tribunal Constitucional es formidable, lo encuentro, es una novela. O sea, se construyeron una constitución nueva, parecida a la anterior, pero distinta, ¿ya? Luchando contra una constitución paralela que ellos acusaban, construyeron una constitución paralela. Es una cosa fantástica. Bueno, y Sanhattan, salvar a Sanhattan. Que Sanhattan no esté en contra de Sebastián Piñera, porque Sebastián Piñera sabe que después él vuelve a los negocios y necesita a Sanhattan de su lado. No quiere perder $1.000 millones después. Y está preocupado de eso. Entonces, si uno mira, se parapetó en 4 cosas. Y esas 4 cosas ya le están permitiendo flotar. Es una señal muy grave, pero una señal de las condiciones en las cuales nos movemos. Y por tanto, tienes mucha razón efectivamente en el sentido de que si no es energía nueva que camina por lugares nuevos, no hay posibilidad, y si no hay eficacia en eso, no hay ninguna posibilidad de que esto se proyecte en el tiempo de modo exitoso, esta transformación, una transformación real para Chile. Bueno, yo creo que tienes razón, acá estamos con hartos desafíos y bueno, esto también va a depender de la ciudadanía. Hay que recordar de que el famoso Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución, como lo dijimos en algún momento, no derivó de la convicción democrática de las fuerzas políticas que tienen representación del Parlamento. Esto derivó de una desesperación. El acuerdo se debió haber llamado Acuerdo para salvarnos a nosotros y al gobierno de Sebastián Piñera, no más que Acuerdo por la Paz y la nueva Constitución. Entonces, obviamente, esto representa desafíos. Yo creo que es muy importante mantener el debate,
y yo creo que el trabajo que tú haces en ese sentido es muy importante. Los textos que tú has hecho, ¿no? Big Bang, ¿no? Fue uno de los análisis, yo diría, que son los más certeros respecto de lo que estaba sucediendo, y que además esto tiene una proyección hacia atrás. O sea, no es que se te ocurrió hacer estos análisis, tú ya tienes una trayectoria de tratar de alguna manera desentrañar, ¿no?, lo que estaba detrás del discurso oficial. Y yo creo que además lo que estás haciendo con la Cosa Nostra es súper importante, porque también es no solamente un mecanismo de difusión, no solamente es que tú le expliques a alguien algo, ¿no?, sino la posibilidad de interactuar, ¿no? Y eso es muy importante, tener esa retroalimentación que nos va a permitir reflexionar, y a partir de eso, como tú señalas, ¿no?, más diagnóstico real, ¿no?, que sea consistente, y a partir de eso tratar de pensar cómo construimos este nuevo Chile más allá del eslogan. Así que yo agradezco mucho, Alberto, no solamente esta entrevista, sino el trabajo que has realizado. Y nada, pues muchas gracias por haber participado en DASA Responde acá desde la región de Magallanes. No, muchas gracias a ti, Mauricio. La verdad es que, bueno, tú sabes muy bien que yo soy muy admirador de tu trabajo como abogado. También he tenido la suerte de poder disfrutar de tus exposiciones muy ilustrativas, muy sorprendentes, muy bien desarrolladas y desplegadas cuando te hemos invitado a los seminarios de la Cosa Nostra. Y la verdad es que creo que se van a requerir una curatoría muy interesante en la Convención Constituyente, y espero honestamente que tengas un lugar en ella, porque me parece que efectivamente sería un aporte súper interesante. Creo que esa convención debe tener de todo, y entre otras cosas, personas que conocen tan bien la trama del poder al interior del mundo de la justicia, uno de los valores más importantes de las sociedades, que no son solamente sobre tribunales, que tiene que ver con muchas cosas, pero que los tribunales es la última instancia finalmente de ese despliegue de la justicia en una sociedad, muchas veces con problemas al respecto. Bueno, yo creo que eso es muy importante porque uno de los pocos defectos que ha tenido todo este proceso para efectos de la renovación de la historia de Chile está fundamentalmente en que a veces pecamos en la ingenuidad. Y yo creo que es importante saber también cuáles son las tramas que están en juego, y por los juicios que tú has estado, evidentemente esas tramas las conoces, y las conoces bastante bien. Muchas gracias por la invitación, Mauricio, y muy amable, como siempre, de poder hacerme parte de tus conversaciones. Gracias, nos estamos viendo. Chao, Alberto. Gracias, Mauricio.